Buenos días. Hoy es 2 de diciembre, son las 10:15 de la mañana y coincidimos acá con Manuela, Jaime y Juan para hablar respecto a la movilización, a la movilización que se está dando ahorita mismo en la Universidad Distrital, relacionada con una serie de irregularidades que los estudiantes, pues que la comunidad estudiantil viene denunciando, relacionada con el proceso de elección del rector, con el cual pues no están de acuerdo. Entonces, si quieren, porfa, para empezar como dando un contexto general respecto a las causas de esta movilización, porfa, ¿quién quisiera empezar? Bueno, pues desde mi perspectiva esto inicia en las elecciones que se dan a decanatura, bueno, un tiempo antes de que se produzcan las votaciones a la decanatura. Digamos que los maestros y estudiantes que han estado como a cargo de todo el movimiento de representación, de todo de todas las instancias de representación estudiantil y docente, denuncian una serie de irregularidades en el proceso electoral relacionadas para el caso de la decanatura y particularmente la Facultad de Artes, donde se abre el proceso como 2 meses antes de que se produzca como el cierre de la convocatoria, cuando tendría que tener un mínimo de 6 meses, dado que uno de los requisitos para presentarse como decano es que tienes que haber estado 6 meses antes por fuera de cualquier cargo de dirección. Me pueden corregir los compañeros si cualquier cosa. Entonces solo se abren dos meses antes, lo cual pues deja por fuera a mucha gente, y finalmente queda solo una decana, una candidata a decanatura, y esto sucede también en cuatro facultades de la universidad. Sucede este mismo procedimiento, que solo queda una persona como postulada para la decanatura. Y pues resulta que yendo uno a revisar a fondo, estas 4 personas atienden a los intereses de una organización que se llama CIPRUD, que es un sindicato de profesores de la Universidad Distrital. Y este sindicato pues está encabezado por una persona que también está yendo por la rectoría de la universidad, que se llama Andrés Liscano, pues es la persona que actualmente ha sido designada como rectora, y para la cual también se han denunciado una serie de irregularidades. Pues no sé si los compañeros quieran complementar. Bueno, listo. Pues voy a plantear algunas cosas, ahí de pronto se me olvida, pero vamos a charlar. Pues en efecto, desde el inicio como de este proceso electoral de conjunto, no solo de rectoría, sino también de decanaturas, muestra como una serie de procedimientos irregulares, un poco, diría, no irregulares en tanto la torpeza de la institucionalidad y su manera, digamos, aparatosa de funcionar, sino irregulares en tanto amañados y que permitieron pues poner en ventaja a un sector, ¿cierto? Porque, por ejemplo, frente a esto que menciona la compañera, como de los tiempos en los que se hace el procedimiento, como la convocatoria a los candidatos y candidatas, se supone que el tiempo, pues digamos como reglamentado, era de 6 meses previo a la elección, para que las personas no perteneciesen a un espacio de gobierno en esa temporalidad previa a. Pero la resolución sale solo pues alrededor de 2 meses y medio antes, cosa que pues deja
desubicada y sin posibilidad de presentarse a muchas personas frente a decanaturas, pero también cuando salen los listados de las personas escritas como candidata a rectoría, pues algunas personas vemos con preocupación, sobre todo algunos nombres que los voy a nombrar. ¿No? Se trata entonces de Roberto Ferro, un gran amigo del actual rector Tarazona, que fue su director del IDESUD, y después Tarazona pues lo bajó a la planta docente para que se pudiese presentar. Mágicamente Ferro renuncia voluntariamente, el man se baja la candidatura, pues no queda, posiblemente para vincularse, unirse a otro de los candidatos, seguramente a Liscano. Y entonces tenemos a Liscano, una vez lo nombramos, y pues vemos ahí con preocupación, por un lado, esto que mencionaba la compañera frente a su vinculación al sindicato CIPRUD y cómo pues otras personas que hacen parte de ese sindicato pues se presentan a decanaturas y son las únicas habilitadas, pero además otras personas de la junta directiva hacen parte del consejo de participación universitaria y fueron quienes habilitaron e inhabilitaron a otras personas de manera bastante conveniente. Se crea ahí como todo un conflicto de intereses en últimas, lo que planteamos un poco era que todo ese sector busca, creo, en últimas, poder concentrar el poder, concentrar todos los órganos de dirección pues en ellos, entre sus amiguitos. Y otro personaje del que vale la pena nombrar es Pablo Garzón, porque en últimas Pablo Garzón es una figura que siento yo pasa un poco de agache durante todo el proceso electoral, pero pues que también lo que le hemos planteado es que si bien Liscano y Garzón se presentan como candidaturas distintas, en últimas representan el mismo proyecto de universidad. Estén peleaditos o lo que sea, son el mismo proyecto de universidad, una universidad para los negocios y no para la academia. Porque en todo caso Pablo Garzón es pues la herencia de la forma de hacer política, de la forma de conducir la universidad, de esos grandes grupos de poder pues que siempre han gobernado la universidad, ¿cierto? Es sabido que Pablo Garzón es un gran amigo de el exrector, que hoy es representante de exrectores en el Consejo Superior, Roberto Vergara. Ellos estuvieron juntos como en el inicio en la fundación de la Facultad Tecnológica. Vergara le dio la decanatura de la Tecno a Garzón, y Vergara fue investigado junto al famosísimo Samuel Arrieta por robarse plata de la universidad para financiar la campaña del Consejo de Bogotá de Arrieta. Entonces un poco ahí, aunque dicho de manera muy general, y ya después podemos ir ahondando en esas cosas que se han nombrado, pues vemos como dos aspectos del por qué se desarrolla la actual movilización, ¿cierto? Entonces, por un lado, un procedimiento pues a todas luces irregular, porque hay que decir también que es un proceso electoral que se desarrolla con el antiguo estatuto, pese a que el nuevo estatuto general pues aprobó en mayo de este año, y eso pues no tiene sentido, porque entonces para que la gente estuvo peleando y jodiendo por más de 20 años. Pero también, además del procedimiento, hay intereses particulares, intereses pues de que la universidad continúe siendo un fortín político y económico. Esperen un segundito. Ya, y es bastante, ya digamos, viéndolo al día de hoy, con un Liscano que ganó la elección y previo a posesionarse, pues digo, es un proceso bastante chambón, es decir, lo pusieron como era lugar y nos importa un carajo lo que diga la gente, da igual, porque todo el tiempo previo a las elecciones, durante la campaña, durante las elecciones, en sus 3 etapas, se planteaba toda esta discusión sobre el procedimiento, sobre los intereses. No solo la planteaban estudiantes, sino algunos sectores de los profesores. Es decir, es claro para todo el mundo que ni Liscano ni Pablo Garzón representan los intereses
de la comunidad universitaria. Pero nada de eso, nada de esos clamores, nada de esas reivindicaciones, de esas perspectivas son escuchadas. Y lo que se decide en últimas es pues poner al Liscano. Y hay que decir también, vale la pena poder tener en cuenta en esa manera, digo, chambona, en el papel que juega la alcaldía, la administración actual, porque en últimas ese puesto de la rectoría de la Universidad Distrital es claro que siempre ha sido pues es como un botín de la administración de turno. Por eso Peñalosa le entregó la universidad a Arrieta, por ejemplo, para que presentara el proyecto de Transmilenio del Consejo de Bogotá. Yo dejaría por ahí por el momento. Vale, listo. Ahí, cuando abro el micrófono creo que se va a escuchar el ventilador, entonces es un problema que tiene el computador. Ahí entonces, digamos que ya tenemos como unos... Se escucha un poco raro. Sí, es porque tiene el ventilador del computador está sonando muy duro. Entonces... Es que no se le está entendiendo, como que se escucha muy... No se le entiende. Ok, ahora sí. Hola, 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 hola. Se le escucha muy bajito. Ok, entonces déjenme entrar con la llamada por el celular. Hola, ¿me escuchan mejor? Hola, 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 hola. Mucho mejor. Vale, listo. Entonces, empiezo con ya se identifican unos agentes, ya se pueden apreciar como una serie de elementos que entran a jugar acá. Ahí quería preguntarle respecto a algo que mencionaban sobre el orientar la universidad al mercado. ¿Qué significa eso? Pues yo creo que en última instancia eso obedece pues a los intereses, ¿no? de la universidad pública. Entonces, pues uno se pregunta cuál es el papel que tiene la universidad pública en la sociedad, pues se puede como vislumbrar ese interés, ¿no? Ya que pues eso en última instancia también obedece a una crisis que se traspola, pues como podemos ver, a la Universidad Nacional, a la Universidad del Atlántico, donde se presenta pues una crisis en cuanto a la democracia, ¿no? Y en cuanto a la elección del rector y en cuanto a para qué se está pensando pues la universidad pública. Si se está pensando para generar una serie de personajes que se eclipsan y se enquistan en una academia y sí, simplemente pues como que se quedan ahí en un solipsismo hablando los mismos con los mismos. O pues la universidad se piensa en términos de sociedad, ¿no? Porque pues no sé, uno se puede preguntar, digamos, pues el arte ahí qué papel juega pues en la sociedad. Y finalmente pues digamos que al mercado no le sirve que existan pues facultades de sociología, facultades de arte, facultades de filosofía. Eso se veía, digamos, en las dictaduras militares pues que vivieron en América Latina, ¿no? Que lo primordial que hacían era pues cerrar esas facultades, porque en última instancia pues no obedecen al mercado. Si uno, digamos, que hace un análisis de qué es lo que pide el mercado, pues no sé, existirían universidades donde se enseñara a leer las cartas o a leer todo esto de los signos zodiacales, pues porque eso es lo que pide el mercado, ¿no? Pero pues digamos que el arte y digamos que estas ciencias pues no obedecen a ese mercado, ¿no? Se resisten a ese mercado, diría yo.
Sí, yo ahí quería plantear que esa orientación mercantil o empresarial de la universidad a veces tiene expresiones concretas, ¿cierto? Como, por ejemplo, o hacia dónde se dirigen los proyectos de extensión de la universidad, que se supone es lo que debe buscar un vínculo de la universidad con la sociedad. Entonces, por ejemplo, valdría la pena, aquí me voy a salir un poquito de la universidad distrital, porque pues creo que el compañero plantea algo muy cierto, y es que no es un problema de la distrital, sino del conjunto de la universidad pública en Colombia. Entonces, por ejemplo, vale la pena mirar cómo en la Universidad Nacional hay contratación o proyectos de extensión de estudiantes de ingeniería con Anglogol, ¿cierto? Eso determina unos intereses pues bastante claros. Entendiendo que es una minera, pues que ha despojado gente y tal. Pero también que esto lo hemos peleado en la universidad, por esto hemos estado en paro no hace mucho, reformas curriculares, ¿cierto? Que pretenden, por ejemplo, hacer las carreras más cortas, reducir créditos, o sea, buscar que la universidad se convierta algo así como en una fábrica de diplomas, saquemos gente. Pero además, pues en ese saquemos gente digo, ¿qué gente? ¿Cierto? Es claro, y eso por ejemplo lo puede uno ver en las inscripciones. Pues eso, como la gente que se inscribe, la cantidad de personas que se inscriben y a qué carreras de la universidad. Y cómo, hay ciertas carreras que tienen una inscripción muy baja, pero también tienen una, digámoslo así, divulgación, promoción bastante precaria sobre otras que tienen muchísima inscripción, son, digamos, privilegiadas porque eventualmente pueden llegar a engrosar de manera más fácil, pues como las, digámoslo de alguna manera, las filas de una empresa, ¿cierto? Cosa que ahí Sebastián lo plantea un poco. A los artistas nos queda un poquito más de para arriba, a los profesores pues les queda un poquito más de para arriba, no es lo que se privilegia, digamos, en esa perspectiva de la universidad. Y eso, por ejemplo, este tipo de personajes, para poder hacer ese vínculo de cómo sucede, pero cómo pues también lo han intentado desarrollar, vale la pena tener en cuenta que un ex rector súper amigo de Liscano, Lombardo Rodríguez, amiguísimo de Peñalosa, Vergara, Fabio Lozano y toda esa gente para el 2000, no tengo bien la fecha, 13, 14, impulsaron una reforma, la 08 y la 09, si no estoy mal, y que esa reforma en últimas, entre otras cosas, pretendía liquidar facultades como ciencias, educación, algunos programas de medio ambiente y recursos naturales, algunos programas de artes incluso. Entonces lo pongo como ejemplo porque creo que es la expresión de quitemos todas esas carreritas de la universidad que no tienen un vínculo empresarial, digámoslo así, porque lo pueden tener tan claro, tan marcado, y prioricemos otras. Esto sin pretender decir que se acaben las ingenierías, ¿verdad? Porque no es una cuestión de lo que deba existir y lo que no, sino de la orientación que se le dé. ¿Qué otras expresiones concretas puede tener esa orientación empresarial? Por ejemplo, como vemos en la Nacho, la creación de empresas privadas a partir del recurso de la universidad con rotor, ¿cierto? Y que es algo que han estado peleando mucho allá. Pero también uno de los puntos álgidos importantes de los últimos paros de la Universidad Distrital, y que en la Facultad de Artes pues era algo que impactaba mucho, y era proyectos como el manual de asignación de espacios, que es en artes es bastante temático porque nunca tenemos espacios pues para nada, pero si llega empresa tal, el canal, no sé, Caracol, con tanta plata para grabar un comercial en los bonitos pasillos del Palacio de la Merced, pues hágale, se le entrega, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese tipo de circunstancias concretas es que se vislumbra esa perspectiva mercantil, empresarial, pues de la universidad, que en últimas es a veces algo que se vende como una, digo yo, falsa salida a la crisis presupuestal de la universidad, porque es claro que pues que no hay plata, que muchas veces el tema del recurso es escaso, pero creo yo que eso obedece pues a quienes han embolsillado esa plata, ¿no? Y que la salida no debe ser pues la venta de productos y servicios de la universidad pública.
Ok, Manuela había levantado la mano también. Sí, pues siento que ya Jaime tocó varios puntos ahí importantes. De pronto mencionar que para el caso específico de Andelfo Liscano, en su plan de gobierno hay varios puntos ahí como a revisar. Por un lado, hay un punto grande que se llama transformación digital e innovación y que está como que su línea estratégica es la implementación de la IA. Y pues ahí cabe preguntarse, porque además tocan muchos otros momentos el tema ambiental, como qué implicancias tiene el uso de la IA en términos institucionales a nivel ambiental. También habla de un programa que han tenido varias personas dentro de la universidad a propósito de hacer la academia 24 horas. No sé si Jaime puede ampliar un poco esa idea, que siento que es bastante importante, que también está en su plan de gobierno. ¿De hacer la academia qué? Discúlpame. 24 horas, es decir, de mantener la academia abierta, los espacios como de las facultades abiertas, pero que no implica solamente, según entiendo, la utilización para los estudiantes. ¿Podrías ampliar esa información? Pues yo creo que frente a ese tipo de propuestas, yo a veces creo que en esta coyuntura electoral eso fue muy claro, y es que parecía una carrera de personeros del colegio a veces, porque muchas de las propuestas que se planteaban eran nombradas y ya, sin mayor profundidad en cómo se va a desarrollar eso. Entonces, Liscano propone eso, una universidad abierta las 24 horas para poder ampliar la franja en la que la gente pueda estudiar y tal. Y eso argumentativamente se puede vender de muchas maneras. Entonces, que la gente te estudie en la noche para que pueda caminar en la mañana, tal. Pero en últimas, pues uno podría plantear algunas cosas. ¿Qué implica una universidad abierta 24 horas? Ampliar la contratación, ¿cierto? Implica una inversión no solo en contratación, sino en espacios. ¿Cómo se contempla que eso suceda si con lo que hay hoy a los profesores no les pagan? Por poner un ejemplo cualquiera. Entonces creo yo que este tipo de propuestas a veces están orientadas a sonar bien, a sonar chévere, pero no tienen en realidad, pues eso, como mayor profundidad en cómo se va a desarrollar. Ok, sí, ahí Manuela de hecho ya se pasó a la siguiente pregunta, que era precisamente eso, como que este señor Liscano qué tipo de modelo, no de negocio sino de gobierno tiene y qué propuestas quiere implementar. Entonces está eso, como el abrir la academia 24 horas, que sí, efectivamente como lo plantean, digamos en el caso de la SAP también implicaría como, bueno, cómo se va a garantizar el ingreso y salida seguros de las personas de la comunidad cuando quieran llegar a la SAP y cuando quieran salir de la SAP pues hacia su lugar de residencia o su trabajo en horas, digamos después de las 6 de la tarde, cuando allá el barrio se convierte, pasa a ser administrado por otro tipo de economías y agentes sumergidos e ilegales. Ahí quería preguntar también respecto, por ejemplo, en el caso específico de la SAP, ¿qué propuestas hay respecto, por ejemplo, a esto del manejo de la inteligencia artificial? Y aquí me atrevería a preguntar, y lo pregunto como persona que puede verse directamente afectada por una decisión de ese tipo, ¿cómo se está relacionando en esta propuesta de trabajo de Liscano la inteligencia artificial con el uso de tecnologías de información y comunicación, como con clases virtuales y eso quiero decir?
Estoy aquí viendo el plan de gobierno y digamos que como tal ya en términos de arte, cultura, así literalmente se llama el punto arte, cultura, extensión y laboratorio creativo interdisciplinario. Habla de, digamos, organización y creación de distintos espacios del arte, la tecnología, la ciencia y las culturas, pero realmente no ahonda en mayor medida como a qué implicaciones tiene. Y en relación al uso de IA, hace mucha referencia más que nada es como a la implementación en términos de los sistemas operativos como académicos, como pues según entendería yo, como en términos de cóndor, por ejemplo, dice en un momento uso de IA para la detección temprana de riesgos académicos y la asignación de tutorías personalizadas. Pero aprovechando la pregunta, de pronto se sale un poco del tema, me gustaría apuntar que aunque tiene este punto del que les hablo de las artes, la cultura, la extensión y el laboratorio creativo interdisciplinario, en realidad no hay ninguna propuesta focalizada como en la facultad y pues nuestra facultad es muy precaria en términos de espacios, en términos administrativos, de planta docente. Creo que somos la facultad con menos planta docente, de planta y más planta pues de hora cátedra. Que eso tiene muchas implicaciones a nivel como de la educación como tal, pero también de la manera en la que los maestros y maestras se vinculan con la universidad y pueden también generar, por ejemplo, espacios investigativos, incluso también pelearse cosas como las prácticas académicas. Y bueno, yo soy de arte danzario y particularmente me gustaría aquí enunciar, nosotros somos el proyecto curricular con más problemas de espacios. Nosotros nos movemos en 4, 5 sedes por dentro de la universidad que están por dentro de la ciudad, que están dispuestas en lugares supremamente distanciados. En muchos casos nos movemos entre la 30, entre la Candelaria, entre la SAP, más arriba en el teatro, en el taller Teatro Colombia. Entonces pues a mí me parece muy diciente que esta persona no identifique esta problemática puntual como algo a tratar dentro de su plan de gobierno y más esté mirando en qué más crear, cómo crear más proyectos curriculares, más facultades, porque renuncia a su plan de gobierno, pero los proyectos que ya están puestos no tienen las garantías mínimas de una educación de calidad. Vale, listo. Entonces, para continuar con esta, como ya para empezar a hacer como las conclusiones y el cierre, entonces tenemos claro los agentes, tenemos claro el escenario, tenemos claro como la desconexión que hay entre un proceso electoral, un proceso democrático viciado y una serie también como de vacíos respecto a qué tipo de gestión van a realizar estas personas en caso de continuar o de perpetuarse, más bien utilizando el verbo que ustedes mismos manejan, de perpetuarse como en la administración de la universidad y pues en el caso específico de la SAP. También ahí quería preguntarles ya respecto al movimiento estudiantil, como qué expectativas tienen. Digamos que a hoy terminaba una declaratoria de paro y supongo que aquí va a haber una serie de pasos sucesivos teniendo en cuenta también que estamos a 2 de diciembre, entonces ¿qué se puede contar, como qué contexto pueden dar al respecto como sobre el futuro de este movimiento? Pues esa es la pregunta del millón. Porque pues en efecto yo creo que es una situación bastante compleja, por más o menos teniendo en cuenta esos dos elementos, ¿no? En todo caso ponen de manera chambona, sin importar nada, a este man que representa todos esos intereses, a Liscano, y que eso implica pues que en efecto existe una presión por parte de la comunidad, ¿cierto? Que ese rechazo se manifieste con movilización. Pero también es cierto que el semestre está a punto de acabar y
ya estamos en diciembre, en Navidad, y esto pues tiene unos impactos en términos de disminuir la capacidad de movilización, ¿no? El día de hoy pues va a haber una asamblea general ahorita al mediodía, y ese será el espacio en el que pues digamos como estudiantes se tome cuál es el paso hacia la definición frente a cuál es el paso a seguir, pero también el día de mañana va a haber una asamblea triestamentaria, también entendiendo que con lo complejo que puede hacer a veces, vale la pena tener en cuenta que todo lo que sucede no es una cosa que impacte únicamente al estudiantado, sino que también pues jode a los profesores, a los trabajadores. Cuando digo trabajadores, en tanto personas del aseo, de mantenimiento general, personal de vigilancia y seguridad, y que vale la pena también poder contar con todas esas perspectivas. Entonces, eso por un lado. En ese espacio de hoy y mañana se van a estar tomando definiciones frente a qué vamos a hacer, pero también vale la pena tener en cuenta que en últimas, si bien existe una discusión frente a voy a hablar un poquito de mierda, pero bueno, una discusión frente a la coyuntura puntualmente que tiene que ver con lo electoral, ¿cierto? Hay que verlo como una disputa un poco más larga, ¿cierto? Más profunda, más compleja. Y en ese sentido, pues, en toda esta coyuntura lo que se hizo fue crear unos pliegos o unos programas, digámoslo así, ¿cierto? Por facultades, y después en una asamblea general, pues todos esos pliegos de facultades, digámoslo así, se fusionaron para, creo yo, dar una primera pincelada de lo que puede ser un pliego general, un programa de los estudiantes de la Universidad Distrital. Y no voy a profundizar mucho como en ese programa, pero pues en términos generales plantea cosas de todas las que ya hemos hablado, es decir, a nivel de infraestructura, a nivel de democracia, currículo, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es importante porque en últimas, quede quien quede, ¿cierto?, sea cercano o no a nuestros intereses, pues lo que hay que disputar es ese modelo precisamente de universidad, esa orientación de la universidad. Si lo que queremos es una universidad, como ya hemos dicho, empresarial, mercantil, antidemocrática, que lo que hace es darle contratos a sus amiguitos, buscar conseguir puestos políticos y hacer carrera política a partir de robarse la plata, o pues una universidad donde pues en efecto se desarrolla la academia, y no solo se desarrolle, sino que se desarrolle a partir de los problemas pues de la sociedad colombiana. Y eso, digo yo, se pelea con rectoría cercana, sin rectoría cercana o en contra de la administración, ¿cierto? Es decir, la academia, las reivindicaciones de la comunidad universitaria no pueden depender de una administración de turno, ¿cierto? Porque cuando la academia depende, está al servicio de la administración, pues lo que hace es que precisamente se fortalecen y favorece la construcción de esas redes clientelares. Y eso, digamos, cuando digo como disputar el proyecto, ¿cierto?, el modelo de la universidad, más allá de la coyuntura, puede sonar a veces como habladera de mierda y como un poco abstracto, digamos, pero digo yo, vale la pena ver cómo para esta gente es claro, ¿cierto? Es claro, vale la pena ver cómo las universidades públicas en Colombia son caja de resonancia de la política nacional, ¿cierto? Y eso es muy claro en los intereses, por ejemplo, y los vínculos políticos. Elber Santos, vicerrector administrativo y financiero, que ha sido denunciado por trabajadores de la Universidad Distrital de amenazar personas sindicalizadas, hizo política del Atlántico con Álvaro Ashton, un man que fue diputado del Atlántico investigado por creación de grupos paramilitares. Samuel Arrieta es hoy la mano derecha de Gregorio Ulhach, el procurador general de la Nación, un man que durante toda su vida política del Congreso favoreció corruptos de todas las tendencias. Y por eso la Procuraduría emite un comunicado en el que dice respetar la autonomía universitaria y por tanto no se mete en todo este mierdero que hay con Lizcano, ¿cierto? No está respetando la autonomía universitaria, nada. Solo que Lizcano es amigo de Arrieta y por tanto mete las manos ahí para sacarlo. Asimismo, como Lizcano es amiguísimo de un ex concejal de Bogotá llamado Josman Martínez y que, pues, digámoslo así, de un corte abiertamente
peñalosista, ¿cierto? Entonces, en esa medida hay que ver cómo Liscano hace que la Universidad Distrital sea el resorte para el desarrollo de ese tipo de ciudad que le interesa a Peñalosa, que continúa desarrollando López y que continúa desarrollando Galán. Vale la pena entonces ver pasarinos de la Distrital, y ya dije que hablar mierda, como en la Universidad del Atlántico montan a Letón Barrios, y es pues en últimas una ficha de los CHAP, son los amos y señores del Atlántico. Y como en la Nacional, para plantear estas tres universidades, creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque estamos en una coyuntura similar, pero que arroja ese problema profundo, pues detrás de como esa idea de montar a Peña, a que el Peña sea como sea y bajar a Múnera, pues está Paloma Valencia, está la derecha queriendo, pues en últimas no perder la plata de la Universidad Nacional, ¿cierto? Entonces creo que, insisto, cuando uno plantea que hay que disputar ese proyecto sobre la coyuntura, puede sonar amplio, pero vale la pena ver cómo esta gente sí lo hace, ¿sí? Y lo ejecutan y avanzan en su proyecto de destrucción en últimas, pues de la universidad, y tienen muy claro, pues en últimas, a qué tipo de proyecto de ciudad o de nación se acomoda, se acopla a esa universidad. Manuela, ¿quisiera añadir algo? Sí, yo pensaba un poco como pensaba concretamente en, bueno, y hoy, ahora, pase lo que pase, por ejemplo, hoy en la reunión de estudiantes, en la asamblea estudiantil que hay, y suba o no suba Liscano a la rectoría, de aquí para adelante, ¿qué? Y pensaba en que el movimiento estudiantil ahorita mismo y algunos sectores del movimiento del profesorado se han estado peleando la educación, se han estado peleando unas garantías mínimas, una dignidad universitaria. Y pues si nosotros como estudiantes, es algo así como un llamado a la comunidad estudiantil, si nosotros como estudiantes somos capaces de identificar esas irregularidades que hay en los procesos electorales, esas injusticias que hay, esas mafias, esas corrupciones que existen dentro de la universidad y todas esas precariedades que vivimos como estudiantes en términos de espacio, de bienestar, denunciarlas no es solo pelear por nosotros, ni es solo pelear por nuestra educación, de yo y mi educación que sea de calidad. Tampoco es ni siquiera, que también lo es, pero no es solo tampoco pelearse la dignidad de la comunidad universitaria del momento, sino que realmente es pelearse la dignidad y la educación de, por lo menos a nivel de la universidad distrital, pues de la educación de calidad y para todos de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues me parece importante mencionar eso porque pues sucede que ahorita tuve un rector y es corrupto y bueno, igual nosotros seguimos con nuestras clases porque pues no pasa nada, eso a mí que me afecta concretamente, yo estoy aquí en mi proceso, no sé, técnico de alguna variante de la danza, pero es que esta oportunidad que tenemos nosotros de estar en esta universidad, uno no la está pagando Bogotá, pero también porque llegó a mí no quiere decir que aquí se acabe. La idea es que también sea para los otros, sea para todos. Entonces, pues esta lucha pues es por todos y denunciar las injusticias en esa medida se hace pues muy importante eso. Vale, yo ahí quiero complementar primero lo que dice Jaime, y es que sí es necesario ver en términos globales la captura sistemática que políticos aliados con el paramilitarismo y comandantes paramilitares han hecho de universidades públicas en todo el país, no solamente la del Atlántico, la del Magdalena, la de Bolívar,
sino que también acá en Bogotá está sucediendo, y sí, no es casual que Paloma Valencia ahora no le dice a los estudiantes universitarios mamertos ni vándalos, pues porque básicamente quiere en realidad quedarse con el presupuesto de la universidad y por extensión destruir la universidad con un proceso de incidencia a nivel de lo social y convertirla eso como en una maquila de grados. En el caso de lo que dice Manuela, sí, efectivamente, la pregunta también se da es por la coyuntura de que ahorita entra Navidad y después del 31 de octubre todo el mundo arma el árbol, pero en nuestro caso, después del 8 de diciembre empiezan velas y de ahí para allá esto se jodió hasta el 20 de enero. Y en ese sentido sí valdría la pena, digamos, esto es también como continuando con el llamado que hace Manuela, como atender como a la evolución de las problemáticas, Universidad del Atlántico, Universidad Nacional, Universidad Distrital, porque ese proceso global pues ahorita mismo puede entrar como en una disminución de la presión, la comunidad estudiantil se va a sus hogares a celebrar un año más, y en ese sentido la pregunta queda como respecto a la latencia del movimiento, ¿no? Como bueno, entonces ahorita la gente se acaba el paro, y ¿qué pasa el semestre siguiente? Entramos en paro, se hace una reposición de tiempos o entramos en normalidad porque ya no sucedió nada. Y sí, en ese sentido los reclamos, digamos que de lo que ustedes han estado hablando, los reclamos son estructurales, digamos que no son caprichosos en el sentido de vamos a reclamar esto porque simplemente nos da la gana y ya, sino que en el caso específico de la SAP tienen que ver con problemáticas que apuntan a la estructura, al currículo y al gobierno mismo de la facultad. En ese sentido, para terminar entonces, quisiera preguntarles por dónde la gente puede enterarse de los comunicados, etcétera, que ustedes mencionan. Hay un perfil en Instagram que se llama Las Repres ASAP, que es el que yo he estado mirando, pero creería que ustedes, el movimiento, tiene otros canales, no sé si los hay. Pues a nivel de la facultad hay varios espacios, por ejemplo en Instagram. Bueno, pues lo primero también siempre es estar en los grupos de chat de WhatsApp de la facultad, de los proyectos curriculares, que ahí se va rotando la información. También pues estar atentos a las asambleas, que sería lo ideal, que todos asistiéramos y también no solo nos informáramos, sino que participáramos, propusiéramos. Pero ya como última instancia, entonces, por ejemplo, en Instagram hay varias páginas, varios lugares en los que uno se puede informar. Hay un espacio de las represas AP, que pues es de la representación de la facultad. Hay un espacio que se llama Danzar en Movimiento, que lo direcciona pues el Consejo de Estudiantes de Arte Danzar, y pues también ahí estamos montando información. Y Jaime, hija. Sí, pues, junto con... ¿Ibas a decir? No. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, es que no lo vi abriendo el micrófono. Junto con Sebastián hacemos parte de un colectivo que se llama Saberes en Lucha. Entonces ahí estamos molestando un poco en la universidad, pero también difundiendo un poco a veces lo que sucede. Pero también como para no hablar solamente de nosotros, vale la pena decir que existen muchas cuentas, digamos como de muchas organizaciones, pues de la universidad, como Cuatro Gatos y una cuenta de una plataforma que se llama Udemocrat. Por todas esas redes siempre se está como compartiendo cosas. También creo que está bueno que la gente pueda ver distintas perspectivas. Vale. Sí, también igual por fuera de la universidad también hay espacios interesantes a revisar. Uno particular que yo conozco se llama La Constituyente Audiovisual, y allí pues están siempre informando acerca del movimiento estudiantil en términos de lucha social, de
de los espacios en los que el ESMAD ha atentado contra los estudiantes y las razones por las que los estudiantes se están levantando en voz de lucha. Me parece importante, a propósito de espacios a revisar y a no revisar, aprovechar para hacer una denuncia, y es que prensalibre.col aparentemente es un periodismo independiente, aliado supuestamente como con los intereses del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, y sin embargo supuestamente, quiero decir, porque a lo que voy es que sin embargo andan vendiendo las publicaciones, y entre esa venta de publicaciones sucedió que para la candidatura del rector, del actual designado rector Andelfo Liscano, hicieron una publicación en la que de alguna manera promocionaban su candidatura. En ese momento la comunidad estudiantil de la universidad se dedica a hacer comentarios en los que denuncian la práctica y las razones por las que este hombre pues es de alguna manera rechazado por el movimiento estudiantil, por ser corrupto, por tener redes clientelares, por hacer parte de toda esta organización que desde hace mucho tiempo anda gobernando la universidad. Ellos quitan los comentarios y mantienen la publicación, me imagino porque ya está paga, ellos no pueden quitar algo que les pagaron por hacer, pero después, con el tiempo, pues esa publicación muere, como mueren todas las cosas en internet, y luego también denuncian un poco como esa cuando gana Liscano y toda la UD está levantada como por eso, ellos publican pues que sube este man que también tiene investigaciones y tal, es decir, se mueven para donde les convenga, y mientras haya plata de fondo, pues también eso es lo que publican. Entonces, pues para pensarse también, no solo en dónde informarse, sino también a qué medios no acudir. Y ya. Ahí Manuela llama la atención respecto a lo que está sucediendo, y es que ayer en una movilización en la altura de Quinta Paredes por la 26, el eterno ESMAD agredió estudiantes, y de hecho por el perfil de las repres ASAP se linkeaba, redifundía, una publicación de CPDH, creo que se llama, donde precisamente me explicaba Jaime, pues se establecía la denuncia porque parece que agredieron a uno de los miembros de este grupo, ¿cierto? Sí, pues en efecto ayer, posterior a que la UNDEMO intervenga la movilización, impactado un defensor de derechos humanos de la universidad en el ojo. Y ahí pues decir que por propia comunicación de ellos, digamos, no es una lesión grave, es decir, no digo grave en tanto, no es un trauma ocular como ya lo hemos visto en el pasado, pues esta práctica, ¿no? Pero que en todo caso, pese a que afortunadamente no haya sucedido así, pues vale la pena, pues eso, tener en cuenta que como práctica se sigue desarrollando. Vale, listo. No sé si quieren añadir algo más para cerrar o si dejamos ahí. No, por mi parte ya. Muchas gracias por el espacio. Sí, pues brevemente como invitar a construir universidad, a seguir discutiendo, exigiendo y disputando lo que haya que disputar, más allá de cualquier tipo de coyuntura, pues que nos pone a hablar y a ser muy activos, sino que eso sea pues un ejercicio constante, permanente, y que nos podamos seguir encontrando, construyendo propuestas juntos, incluso pues en las clases, porque para eso son las clases, para discutir, para eso es la universidad, es un centro de pensamiento y no otra cosa. Ya, creo que es eso. Gracias, agradecer también ahí por el espacio a Guillermo. Vale, listo. Entonces sí, muchísimas gracias
a ustedes y a quienes llegaron a este punto de la conversación, estén pendientes porfa de la evolución de este movimiento que, como reiteraban Jaime y Manuela, no es exclusivo de la SAP, no es exclusivo de la distrital, no es exclusivo de las públicas en Bogotá, sino que abarca un modelo de gobierno, un modelo de nación, un modelo de debilitamiento de la educación pública, pues que para el autoritarismo y las derechas paramilitares colombianas pues es como uno de sus peores enemigos. La universidad pública, los estudiantes y por supuesto los docentes, a quienes nos agreden de múltiples maneras y con infinitos procesos de precarización. Muchísimas gracias entonces y que estén muy bien.